Bueno, yo creo que esto se lo dije, pero usucapión y prescripción adquisitiva son lo mismo, ¿sí? Así que cuando lean el código, interpreten ambos vocablos como sinónimos, ¿sí? La usucapión, a diferencia de Vélez, que la regulaba al final del código, en materia del nuevo Código Civil y Comercial, la van a encontrar dentro de las disposiciones generales de los derechos reales, ¿sí? A partir del artículo 1897. El código, cuando, cuando regula eh, la prescripción adquisitiva, dice que es un modo originario de adquisición de los derechos reales por el transcurso, por la posesión durante el tiempo fijado por la ley. ¿Sí? Es decir, que en materia de prescripción adquisitiva hay dos elementos que son centrales en este tipo de adquisición, que son la posesión y el tiempo. Ahora bien, el 1897 comienza diciendo que es un modo originario de adquisición. ¿Sí? Esto significa, en el caso de la prescripción adquisitiva, no hay un titular anterior del cual yo derivo mi derecho, ¿sí? Sino que es mi propia conducta, ¿no? Traducida en el ejercicio de la posesión, la que me va a convertir en titular de un derecho real. Esto a tal punto es así que cuando los jueces dictan las sentencias de usucapión, en el caso de los inmuebles, se tiene que inscribir en el registro de la propiedad, además de ordenar inscribir la sentencia en favor del usucapiente, ordenan borrar el dominio anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de esta sentencia que declara adquirido el derecho real por prescripción, nace un nuevo derecho real. No hay una continuidad en, entre el titular demandado y el adquirente. ¿Sí? Es como que ese inmueble vuelve a nacer desde el punto de vista dominial de cero. ¿Sí? Comienza una nueva cadena de transmisiones a partir de la sentencia. Y por eso es importante conocer que no estamos frente a una adquisición proveniente de un titular anterior. Esto tiene muchas repercusiones, ¿sí? Primero que con esa adquisición no solo que desaparece la titularidad anterior, sino que desaparecen todos los vicios que podría tener esa ¿Puedo hacerle titularidad una anterior. consulta? Sí, Perdón, ¿puedo hacerle una consulta? sí, ¿Siempre es a favor del, del que adquirió la prescripción, digamos, adquisitiva? no te escuché la pregunta. Que siempre es a favor, ¿qué sería? Del usucapiario, Capiente. usucapiente. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué situación se te ocurre? No podría ser, que no sería así. No sé, digamos que si hay un terreno Sí, que tiene una escritura sí, y no sé, mi vecino como ve que no hay nadie en el terreno, se edificó una casa eh, y bueno, y la realidad pasaron los 25 años sí. y se hace juicio por prescripción. O sea, lo que está de la tierra para arriba es de mi vecino, Todo. pero
Lo que está abajo también. O sea que por más que haya una escritura, pierde total, pero y si, por ejemplo, la reivindicación nunca pierde, o sea, eso no prescribe, se puede No, pedir en todo momento. sí. La, O la sea que pre- Nosotros no vimos todavía dominio, pero para tratar de suele responder llevar. tu pregunta, digamos, de la manera más completa posible. Dentro de los caracteres del dominio hay uno que es el de perpetuidad, ¿no? Que según el código, el dominio es perpetuo porque no se pierde ni por el paso del tiempo, ¿sí? Ni por la inactividad del titular del dominio. Ahora, a partir de este carácter de perpetuidad, la acción que tiene el titular para recuperar el inmueble en caso de haber sido desapoderado es la acción reivindicatoria, es imprescriptible, porque tiene que haber sintonía entre la perpetuidad y la acción otorgada para recuperar. Bueno, en el caso de la usucapión, ¿no? Viene a ser una barrera frente a la acción reivindicatoria. Es decir, si bien como regla el titular de dominio puede reivindicar en cualquier momento, esa reivindicación va a ceder si el titular de dominio fue desapoderado hace más de 20 años y él, ante la No se notificación de escucha, la profe. demanda, opone como defensa el demandado la No se prescripción. escuchó, profe, lo que dijo. En realidad, no Profe, es... perdón, se le cortó y no se escuchó nada, profe. Ah, bueno, vuelvo. La, la reivindicación como acción imprescriptible le permite al titular de dominio recuperar o poder intentar recuperar en cualquier momento. Ahora, si ante la reivindicación el usucapiente opone como defensa la prescripción larga, no es, eh, digamos, no es la reivindicación lo que cede, mejor dicho, no es la reivindicación lo que hace que no pueda recuperar la posesión del inmueble, sino que es la prescripción la que le hace ganar un derecho al usucapiente. Entonces, ¿por qué decimos lo que, digamos, se intenta explicar de esta manera? Porque si yo sos la poseedora, ¿no? Estás en el inmueble hace más de 20 años. Yo soy el titular, te demando, habiendo pasado los 20 años, te demando por reivindicación. Si vos te notificás de la demanda y no te presentás y me oponés como defensa a la usucapión, la reivindicación va a prosperar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es imprescriptible. O, voy a poner un ejemplo medio absurdo, pero para entenderlo. Si yo te demando por reivindicación y vos me decís, no, yo pongo la prescripción liberatoria porque su demanda de reivindicación la debió interponer dentro de los primeros 20 años, que no tiene sustento legal. Pero vos no decís nada de que en realidad ponés como defensa la usucapión y demanda de reivindicación va a prosperar, ¿sí? La regla de la imprescriptibilidad. Solo cedería la reivindicación cuando vos ante esa acción digas, no, me opongo al progreso de la reivindicación e interpongo como defensa la prescripción adquisitiva. Porque el código en el artículo 1897 y subsiguiente me dice que la persona que posee por más de 20 años de manera continua y ostensible
tiene derecho a demandar la adquisición por prescripción, ¿sí? Desde el punto de vista filosófico y moral, ¿cuál es la explicación que se ha dado siempre de por qué la reivindicación cede frente a la usucapión? Dice, por un lado se dice, es un castigo para el reivindicante, el quien durante más de 20 años dejó de ejercer todo derecho sobre la cosa, es decir, mostró un interés absoluto, y por otro lado, es un premio para el usucapiente que le dio una función social a la propiedad, ¿sí? En el caso del inmueble, lo parquizó, lo cercó, esto generó que no existan actos de vandalismo en ese inmueble, que pagó los impuestos que tienen, que traducen en un beneficio social, si querés, porque el Estado lo reinvierte en digamos, actividad pública, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay muchos fundamentos, no hay uno solo, ¿sí? Hay otros que dicen, en realidad, el usucapión está para dar estabilidad a los derechos, porque si no, siempre tendríamos, y para dinamizar la economía, porque si no, siempre tendríamos incertidumbre sobre, sobre determinado bien, porque el titular de dominio no hace nada para recuperarlo, el que posee no hace nada para agregarle valor sabiendo que en algún momento lo va a tener que restituir. Entonces la usucapión viene ahí a funcionar como una suerte de eh, tutela, digamos, y de incentivo para el poseedor de que si invierte, si lo mejora, si le introduce reformas a ese inmueble, con el cumplimiento de un plazo determinado va a convertirse en dueño. Tiene un incentivo para hacer algo. Esto dinamiza el comercio. Es la explicación que se suele dar. Ahora, volviendo a la definición, bueno, quedó claro lo que es un modo originario, ¿no? Es decir, no hay una derivación, sino que nace un nuevo derecho con la sentencia de usucapión. Después, el otro elemento es el tiempo, porque esa posesión tiene que prolongarse durante el tiempo que fija la ley según el tipo de derecho. No es el mismo tiempo, esperen que se me cambió la pantalla. ¿Están viendo ahí que dice elementos, posesión y tiempo? Sí, profe, se ve. Sí. La voy a Sí, sí. cambiar, a ver si lo ven. Díganme, ¿están viendo lo mismo? Ahora Se ve. seguimos viendo lo mismo, ¿no? Va, yo sigo viendo el Word. Bien. Ahora sí. Ahí cambió, Ahí va, sí. ahí va. Sí. Bueno, habitualmente tenemos como idea de que la usucapión recae sobre inmuebles, pero tengan en cuenta que Mirá, estoy viendo también, todas las imágenes, ¿no? ¿cómo? Tipo, estoy viendo todas las imágenes, no la imagen que antes había puesto. Estoy A viendo ver, tipo 10 imágenes. espérame. Ahora sí. Ahí va. Sí, ahí va. Sí, Bueno, les decía, tengan en cuenta que no solo inmuebles pueden ser objeto de la usucapión, sino también cosas muebles registrables, entre paréntesis, automotores es el caso más común, y cosas muebles no registrables, ¿sí? En el caso de los inmuebles, le vamos a dedicar lo que queda de la clase, los plazos son 10 y 20. En el caso de los automotores, hay tres plazos en el código: 2, 10 o 20 años, ¿sí? 20 años para el caso de una persona que posee un automotor sin título y sin inscripción ni nada. Vi un auto, para hacerlo bien burdo desde el punto de vista práctico,
vi un auto en la calle, tomé posesión del auto y si yo me mantengo en la posesión del auto por 20 años, puedo reclamar la adquisición por usucapión. El plazo de 10, en el caso de los automotores, es un supuesto muy especial. Es para aquellos casos en donde la persona recibió el rodado de manera legítima de quien era el titular anterior. Ahora, en los automotores, para que una persona sea titular del dominio, necesita inscripción registral, ¿sí? Si en el caso de los inmuebles necesito título suficiente y modo suficiente, en el caso de los automotores, el 1895 del código me dice que para ser titular debo inscribir el rodado en el registro. Ahora hay una situación atípica, pero en la que no existe una irregularidad en el acto, que es cuando, por ejemplo, Vanina es titular registral de un automotor, ¿no? Lo ofrece a la venta, yo se lo compro, celebramos un boleto de compraventa sobre el auto, me entrega la posesión del auto, pero yo no inscribo ese auto en el registro. Hasta que no inscriba, no soy titular de un derecho real. Ahora, desde el punto de vista moral, no es lo mismo si yo, por ejemplo, le sustraje el auto a Vanina que si ella hizo entrega voluntaria del auto, ¿no? Y en virtud de un contrato. No es lo mismo que se lo haya robado a que yo haya llegado a la posesión en virtud de un contrato realizado con ella. Entonces, si bien en ambos casos hay una posesión de mala fe, porque en ninguna de las dos hay inscripción registral, no es lo mismo la mala fe cuando es producto de un vicio que yo mismo despliego para quedarme con el auto que cuando la mala fe tiene como causa que yo no registré el auto a mi nombre. Entonces, en este segundo caso, el 1899 del código permite que una persona que recibió el rodado del titular registral, pero no lo inscribió en el registro a su nombre, tenga la posibilidad de una prescripción más breve. Es decir, no necesita los 20 años, sino que con 10 le alcanza para convertirse en titular del derecho real. El tercer supuesto es el de 2 años, cuando yo tengo la inscripción del auto a mi nombre, pero hay un vicio en la transmisión. Por supuesto, yo desconozco, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para la prescripción breve? 2. El justo título y la buena fe. Es decir, yo debo estar la buena fe implica que estoy convencido que adquirí válidamente el derecho real. Y el justo título es, en el caso de los automotores, la inscripción registral, ¿sí? Yo creo que, no sé si se los saca como ejemplo, pero lo he visto en el caso de automotores en la siguiente situación. Una persona un hombre que tenía unos 75 años de edad era titular de un auto muy viejo, del año 78, creo, del año 80, fallece, ¿no? Entonces, en ese momento, tenía una hija como heredera y la hija lo quería vender, pero hacer la sucesión era más costosa que lo que salía el auto, el precio de venta del auto. Entonces consiguió que una persona muy amiga del padre le hiciera un guiño. ¿Saben lo que hicieron? Este hombre fue, el que estaba vivo, fue con la libreta de enrolamiento de su amigo, que era una libreta de enrolamiento de cuando tenía 18 años. Fue al registro, como en el registro, fíjense, un auto que ya tenía 30 y pico de años, ¿no? En el registro estaba anotado el titular registral con la libreta de enrolamiento, entonces cuando no advirtió el funcionario que no estaba presente el verdadero titular, sino otra persona.
una libreta de enrolamiento de alguien de 18 años con una foto de blanco y negro, lo detectó. Y terminaron inscribiendo el auto a nombre de la hija, ¿no? Es como que simularon una compraventa entre padre e hija. Bueno, eso es un justo título, ¿no? Después, si la hija vende a un tercero, el tercero no es titular de un derecho real, porque hay un vicio en una transmisión anterior. Quien no era dueño del vehículo se hizo pasar por el dueño y logró la transmisión, la transferencia del rodado. El tercero, si eventualmente llegase a reclamar, recibir un reclamo de alguien, podría decir, bueno, yo no sabía de esa maniobra. Yo compré de la titular registrada y no participé en ese acto. Entonces, de buena fe, tiene justo título. Con 2 años le alcanza para oponer su derecho. Incluso el registro de la propiedad automotor, porque esto es toda la nueva regulación que tenemos en el código a partir de 2015. Antes no estaba regulado de esta manera, es mucho más complejo. El registro, para acompañar las disposiciones del código, ahora permite inscribir la posesión de un rodado, no la transmisión, la transferencia del rodado, sino que permite inscribir la posesión, ¿sí? Y esto es útil porque una persona que inscribe la posesión le da publicidad a esa posesión. Y a partir de ahí puede contar el plazo de 2, 10 o 20, según la situación en la que se encuentra, para, luego de cumplido el plazo, ejercer la prescripción adquisitiva, ¿sí? Una pregunta, profe, ¿a qué se refiere con publicidad? Porque si yo voy al registro y le digo, yo soy poseedor del vehículo, no sé, Volkswagen Gol, eh, modelo 1998, el registro te inscribe como poseedor. Entonces, cuando alguien pide un informe de dominio de ese vehículo, el registro va a expedir el informe y además de decir quién es el titular registral, va a decir, acá hay una persona en el registro que se manifiesta ser el poseedor desde tal fecha. Y la fecha siempre es la de la inscripción de esa posesión. Entonces, si por ejemplo yo inscribí mi posesión en el año 2018, hoy estamos en el 2024, ya esa posesión que yo tengo sobre el auto lleva una publicidad de por lo menos 6 años, ¿sí? Si yo hubiese recibido el vehículo de Vanina, que era la poseedora anterior, perdón, me equivoqué, era la titular registral anterior y que me lo entregó voluntariamente, en el 2028 podría ejercer una prescripción adquisitiva de 10 años. A esa finalidad sirve la publicidad registral de la posesión, ¿sí? Yo porque me imaginaba en los casos, por ejemplo, que usted dio de por prescripción adquisitiva a conseguir un auto. Yo la verdad siempre asocié lo que era el usucapión a la casa, ¿no? Me Por imaginé, eso y cuando aclaré. entendía, claro, y cuando yo entendía que una persona mostraba desinterés, yo me imaginaba que una persona abandonaba la casa, ¿no? Tipo, sabe dónde está, pero simplemente no tiene un interés activo o está lejos o lo que sea. Pero un Es auto, así, alguien es puede agarrar así, un auto y encerrarlo 20 años, ¿o no? es Y esa, así. no entiendo, en los casos, por ejemplo, yo puedo agarrar un auto, encerrarlo 20 años y después de 20 años pedir la prescripción adquisitiva. Sí. Encerrarlo no, porque como dijimos que tiene que ser la posesión ostensible. Si la posesión es clandestina, no me sirve. Ah, está bien, está bien, está bien. O sea, Okay. ¿qué tiene que hacer con el auto? Sí, Usar o ponerlo en ok. circulación. Por supuesto que te Sí, expones a que tengas una inspección policial, etcétera, etcétera.
Lo que sucede es que como el registro ahora incorporó la inscripción de la posesión, entrega un título que es de posesión. Entonces, eso te habilita a circular, aunque no seas titular registral. Ok, ¿Sí? ok, ok. Bueno, ahora me cierra más, sí, 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 sí. Son cosas, a veces nos quedamos como, digamos, encorsetados en conceptos históricos, pero el código digamos, se ha modernizado bastante en estas cuestiones. Donde no hubo cambios es en la subcampeón sobre cosas muebles no registrables, donde si no soy un subadquirente de buena fe a título oneroso de una cosa no robada ni perdida, entonces, y tengo una posesión sin estas cualidades, la única manera de convertirme en titular es cuando detento esa posesión por 20 años. ¿Qué derechos reales? Vamos a ver qué derechos reales, porque habitualmente interpretamos la posesión, perdón, que la usucapión sirve para adquirir el dominio, pero no es el único derecho real que se puede adquirir por usucapión, ¿sí? El dominio, por supuesto que sí. El condominio, ¿cuándo se da? Cuando dos personas, cuando dos o más personas coposeen el inmueble y luego de, por ejemplo, una usucapión larga sobre ese inmueble, transcurrieron más de 20 años, ¿sí? Por ejemplo, Mariano y Lucas poseyeron el inmueble de la calle Luis María Campos 850 de Morón. Bueno, si mantuvieron esa coposesión durante 20 años y obtienen una sentencia de prescripción adquisitiva, adquieren un condominio por usucapión, ¿sí? La propiedad horizontal es otro caso muy habitual. Una persona que posee una unidad funcional en un edificio. También se puede adquirir por usucapión. Otro caso hoy que se ha vuelto muy común es la usucapión sobre conjuntos inmobiliarios, ¿sí? Poseo una parcela en un barrio privado, en un club de campo, en un club náutico, en un cementerio privado. Cuando esa posesión la detento durante 20 años, me puedo convertir en titular del derecho real del conjunto inmobiliario o de propiedad horizontal especial, ¿no? Después vamos a ver, porque algunos dicen que el derecho inmobiliario, perdón, el conjunto inmobiliario es un derecho real en sí mismo y otros dicen que es un derecho real de propiedad horizontal especial, ¿sí? También se puede adquirir por prescripción el usufructo, el uso y la habitación. Y después, por supuesto, que los vamos a ver la segunda parte a cada uno de estos derechos reales en particular. También es posible adquirir el tiempo compartido, ¿sí? Dejémoslo por el momento tiempo compartido. Nadie lo entiende. Ni los más especializados en el tiempo compartido entienden el tiempo compartido como derecho real. Después el código permite la usucapión de una servidumbre positiva. ¿Cuál es la servidumbre positiva? La que se ejerce por actos posesorios. Por ejemplo, una servidumbre de paso, ¿no? Si yo vivo en una zona rural y tengo un acceso directo por un terreno que está frente al mío y que me evita hacer toda una vuelta en U para salir a la vía pública y transito habitualmente por ese terreno y nunca obtuve objeciones de parte del dueño y transcurrieron 20 años donde yo estoy ejerciendo el paso de manera ostensible y continua sobre esa fracción del lote vecino, puedo reclamar la adquisición de la servidumbre de paso por prescripción larga, ¿sí? Después el código incorpora un nuevo derecho real que es el de superficie,
permite la prescripción, pero solamente breve, de la superficie. ¿Cuál es el fundamento? Ninguno, no lo hay. Es únicamente una decisión legislativa de que se pueda adquirir la superficie únicamente por prescripción breve. Pero no hay un fundamento detrás de eso, ¿sí? Es decir, ¿cuál sería la interpretación de lege ferenda? En lo sucesivo se introduzca una reforma en el código que permita la usucapión larga también de la superficie. Y por último, también se permite la adquisición por usucapión de los sepulcros en cementerios públicos, ¿sí? Bóvedas, sepulturas en las que están en tierra, etc. Esto, por supuesto que en el cementerio público hay un régimen especial donde no es un dominio perpetuo, ¿no? Sino que el adquirente de un sepulcro limita su derecho a lo que marca la reglamentación para el cementerio público. Pero hay un plenario, después se los voy a compartir, hay un plenario en la capital federal muy viejo del año 1950, el plenario es Viana, donde la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dijo que era posible adquirir un sepulcro a través de la prescripción adquisitiva. ¿Cuáles no puedo? ¿Qué derechos reales no puedo adquirir por usucapión? Bueno, en principio los derechos accesorios, ¿no? Porque la adquisición es para un derecho real principal. Los accesorios son aquellos que se constituyen en función de una garantía, ¿sí? La hipoteca, la prenda y la anticresis son derechos reales que se constituyen para derechos reales de garantía que se constituyen para asegurar el cumplimiento de una prestación. Entonces yo no podría constituir, perdón, aparte alguno de ellos ni siquiera se ejerce por la posesión. La hipoteca no se ejerce por la posesión, la prenda tampoco, y la anticresis, si bien sí se ejerce por la posesión, solo puede existir cuando se constituye para asegurar un crédito. Imaginen un inmueble de Vanina, del cual yo tomo posesión y después de 20 años digo, no, yo reclamo la adquisición de la anticresis. Decís, bueno, ¿y qué derecho vas a garantizar? No, no, ninguno si yo no le debo nada a nadie. Entonces lo podés constituir por usucapión una anticresis, solo puede existir como derecho real cuando lo utilizás para asegurar el cumplimiento de un crédito, ¿sí? Tampoco se puede la servidumbre negativa porque es un derecho que no se ejerce por la posesión, ¿sí? La servidumbre negativa digamos, es un caso bastante sencillo. Es cuando una persona, mediante un convenio, puede exigirle a otra que no realice una sobreelevación. Por ejemplo, si Mariano, si yo tengo un inmueble lindero al de Mariano y la ubicación del sol me permite que cada mañana yo tenga determinada iluminación sobre mi inmueble, le podría pedir podría acordar con Mariano, por supuesto si Mariano lo acepta, a que no levante paredes por encima de determinada altura para seguir permitiendo que yo siga recibiendo aire y luz, ¿sí? Eso es una servidumbre negativa, no consiste en actos posesorios míos, sino en actos negativos de Mariano. Es decir, se obliga a no levantar una pared por encima de, no sé, los 5 metros, por ejemplo. La propiedad indígena tampoco puede ser objeto de usucapión, porque el artículo 75, inciso 17 de la Constitución dice que los territorios de las comunidades indígenas son imprescriptibles, ¿sí? Es decir, cuando una persona
se apodera de un inmueble que pertenece a una comunidad indígena, no puede, ni por el paso del tiempo, reclamar que se convirtió en propietario. ¿Sí? Sin embargo, en algunos casos Una los pregunta, jueces, profe. sí, En ese caso, ¿eso va a estar determinado por una zona, por un muy buena terreno que determine pregunta, que es indígena? muy buena pregunta. Mira, en principio es un derecho que no requiere ninguna determinación previa, es decir, mientras la comunidad en juicio pueda probar cuáles son los límites de su territorio, alcanza para oponerse a la prescripción que invoque un particular. ¿Sí? Sin embargo, hay una ley, me olvidé, es 26.000 y pico, después les voy a pasar un PowerPoint sobre comunidad indígena donde está el número de ley que siempre me lo olvido. Hay una ley del año 2006 que establece que es obligatorio un censo nacional para determinar cuáles son los territorios de propiedad indígena, entre otras finalidades, para evitar que se puedan usucapir. ¿Sí? El censo no está finalizado, es una ley que preveía que el censo debía finalizar en 5 años, y ya lleva sucesivas prórrogas, la última fue de 2021, o sea que el censo sigue haciéndose por lo menos hasta 2026, hasta 2024 más o menos se había censado el 70% de las comunidades, o sea que todavía tenemos un 30% por delante. ¿Sí? Después le voy a pasar las dos cosas, un PowerPoint sobre este tema y también este PowerPoint de usucapión. Los otros bienes que no se pueden usucapir son los bienes del dominio público, lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Las calles, las plazas, los mares, los lagos, los ríos navegables, etcétera, no pueden ser objeto de usucapión porque justamente como no es posible poseerlos, ¿se acuerdan que dijimos que en los bienes del dominio público solo puede haber tenencia? Porque el Estado lo que hace ahí es el ejercicio del poder de policía. Bueno, la consecuencia sería la imposibilidad de usucapión. Bueno, creo que por hoy estamos bien. Podemos dejar acá y a partir del jueves empezamos a ver o terminamos de ver lo que es el proceso de usucapión. ¿Sí? Igual ahora les paso el power completo como para que vayan analizando un poco la cuestión. Bueno, se nos